En el kilómetro 129 de la Ruta 12, en Entre Ríos, hay un altar que nunca se queda sin flores. La gente deja rosarios, fotografías, cartas escritas a mano, y le pide milagros a una mujer que murió ahí una noche de lluvia en 1996. Dicen que entre los restos retorcidos del colectivo apareció un cassette con la voz de esa mujer cantando una canción que había compuesto apenas unos días antes, y que hablaba, casi con exactitud, de despedirse sin querer irse. Miriam Alejandra Bianchi tenía 34 años, cuando esa carretera se convirtió en su final. Antes de ser Hilda y convertirse en santa de las rutas, era solo una maestra jardinera de Villa Devoto. Un simple aviso clasificado en el diario le cambió la vida para siempre. Sin embargo, no hay nada sobrenatural en cómo empezó esta historia. Miriam Alejandra Bianchi nació el 11 de octubre de 1961, en el barrio porteño de Villa Devoto, hija mayor de Omar Eduardo Bianchi, empleado público, e Isabel Scioli, profesora de piano a quien todos llamaban Tita. De chica, sus padres le decían Gil, un apodo cariñoso, que años después terminaría convertido en nombre artístico, aunque todavía faltaba mucho para eso. En 1977, con apenas 16 años, su padre murió, y la familia, ya golpeada económicamente, tuvo que mudarse a Villa Lugano. Miriam dejó de lado el sueño de ser azafata o pediatra, y se anotó para ser maestra jardinera, la carrera que su abuela consideraba más razonable para una chica de esa edad. Por las mañanas cursaba materias, por las tardes trabajaba como empleada administrativa para ayudar en la casa. En 1984, con 23 años, se casó con Raúl Cagnen, un pequeño empresario dueño de una fábrica de escobas que había sido su novio desde la adolescencia. Tuvieron 2 hijos, Mariel y Fabricio, y Miriam completó el cuadro que la época esperaba de ella: esposa, madre, maestra de jardín de infantes de lunes a viernes, ama de casa el resto del tiempo. Puertas afuera, todo lucía en orden. Puertas adentro, guardaba algo que jamás le había contado a nadie, ni siquiera a Raúl. Desde chica, escondida, cantaba. No para nadie, solamente para ella, en la cocina, mientras lavaba los platos. En la Villa Devoto, ignoraban que la mujer que les servía la cena todas las noches llevaba el nombre de una santa dentro del cuerpo de una maestra jardinera. Todo cambió una mañana de 1990. Miriam tenía 29 años y abrió el diario como cualquier otro día, hasta que un aviso clasificado le llamó la atención. Un grupo musical buscaba una vocalista. No lo dudó, aunque sabía perfectamente lo que eso iba a provocar en su casa. El 20 de septiembre de 1990, se presentó a la audición, y ahí conoció a Juan Carlos Totti Jiménez, tecladista y compositor, que en ese momento tocaba junto a Ricky Maravilla. Bastaron unos segundos de su voz para que Totti entendiera que tenía enfrente algo increíble. Cuando Miriam volvió a su casa esa noche y contó lo que había hecho, Raúl no lo tomó bien. Para él, una mujer casada con hijos no se subía a un escenario de bailanta. Ese no era el trato. Pero por primera vez en años, Miriam no dio marcha atrás. El productor peruano José Cholo Olaya fue quien terminó de bautizarla. Necesitaba un nombre artístico, que la gente recordara después de escucharla una sola vez, y pensó en Rita Hayworth, la actriz de Hollywood que en 1946 había protagonizado una película llamada justamente así, Hilda. A Miriam Alejandra Bianchi, la maestra jardinera de Villa Devoto, dejó de decírsele Miriam. Desde ese momento, arriba de un escenario, era Hilda. Sus primeros pasos fueron de corista, cantando detrás de artistas ya consagradas del ambiente tropical como Gladys, La Bomba Tucumana y Lía Cruzet. Aprendía el oficio desde el fondo del escenario, observando cómo se paraba una mujer frente a un público que hasta entonces solo había visto hombres cantando cumbia. Nadie en la bailanta se parecía a ella. No era la rubia despampanante que el género pedía.
Era morocha, de cuerpo menudo y cara redonda, y aún así el público empezaba, de a poco, a no poder dejar de mirarla. La grieta en el matrimonio no se abrió de golpe, se fue abriendo semana a semana, cada vez que Miriam volvía tarde de un show, y Raúl la esperaba despierto, no de preocupación sino de reproche. En 1994, después de una década de casados, se separaron. Él hizo las valijas y volvió a la casa de sus padres. Ella se quedó en el departamento de Villa Devoto con Mariel y Fabricio. La gente de bien del barrio, por supuesto, tuvo su veredicto. La culpa había sido de ella, por elegir cantar antes que quedarse en su lugar. Mientras tanto, Toti Jiménez había dejado de ser solamente su tecladista para convertirse en su compañero en el estudio y fuera de él. Con él, grabó De Corazón a Corazón en 1992 y La Única en 1993. Y para cuando el matrimonio con Cagnin terminó del todo, dejó de ser una corista y era por fin la protagonista de su propia historia. Pasito a pasito con Gilda, editado en 1994, empezó a sonar en las radios que antes la ignoraban. Pero fue Corazón Valiente, en 1995, el disco que la consagró. Alcanzó el oro, y después el doble platino, algo que ninguna mujer había logrado antes en la bailanta. Temas, como No me arrepiento de este amor, y Fuiste dejaron de ser canciones de un circuito under y se convirtieron en clásicos instantáneos, de esos que suenan en cualquier fiesta de barrio y en cualquier casamiento. El género, hasta entonces territorio casi exclusivo de hombres, tuvo que hacerle lugar a una mujer de 30 y tantos años que no encajaba en el molde de vedette rubia que los productores tenían en la cabeza. Ella misma lo decía, no tenía el cuerpo ni la cara que se esperaban de una figura de la movida tropical, y aún así, el público terminó queriéndola exactamente como era. Su música empezó a cruzar fronteras, sonando en México, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y Uruguay. Para 1996, Gilda vivía dos vidas al mismo tiempo, y las fines de semana eran donde esas dos vidas chocaban. De lunes a viernes seguía siendo la misma mujer de siempre, se ocupaba de Mariel y de Fabricio, los llevaba al colegio, cocinaba. Los fines de semana subía a un colectivo con su banda completa y recorría el país de punta a punta, dando shows en localidades donde muchas veces la fama todavía no había llegado antes que ella. Lo que pocos sabían, ni siquiera sus fans más fieles, era que Gilda dudaba de su propio éxito. Le había confiado a Toti que sentía que su carrera no estaba dando ni el reconocimiento ni el dinero que ella esperaba, y que si las cosas no cambiaban para fin de año, estaba dispuesta a dejar todo. Se había puesto un plazo silencioso, diciembre de 1996. No llegaría a cumplirlo. Ese día debía tocar en Chajarí, Entre Ríos, junto a su banda de siempre. Viajaba con parte de su familia, como solía pasar los fines de semana, su hija Mariel, su madre Tita, y también su hijo Fabricio. Toti Jiménez habló con ella por última vez alrededor de las 4 de la tarde, una charla corta. Llovía sobre la ruta 12 y el asfalto estaba resbaloso. A la altura del kilómetro 129, un camión conducido por un chofer brasileño mordió la banquina. Perdió el control y terminó cruzándose al carril contrario, justo en el momento en que el colectivo de Gilda pasaba por ahí. El impacto fue frontal, a alta velocidad. Gilda murió en el acto, junto a su hija Mariel, su madre Tita, 3 de sus músicos y el chofer del micro. Tenía 34 años. Fabricio, su hijo menor, fue el único de la familia que sobrevivió. Días antes del accidente, Gilda había grabado, de manera casera, una canción llamada No es mi despedida. La letra hablaba de una despedida que en realidad no quería serlo, de una pausa y no de un final. Cuando la noticia de su muerte se conoció, esa canción empezó a circular, como si fuera un mensaje dejado a propósito, una premonición escrita por ella misma sin saberlo. La leyenda más repetida dice que el cassette, con esa grabación apareció entre los restos retorcidos del colectivo, rescatado casi como un milagro entre los hierros.
La versión real, la que contó Toti Jiménez años después, es menos mágica pero no menos triste. La canción ya estaba grabada en un grabador de 4 canales que él tenía en su propia casa, mucho antes del viaje a Chajarí. No hizo falta ningún milagro para que esa canción sobreviviera. Pero para entonces, a la gente ya no le importaba la versión real. Necesitaba creer en la otra. En el mismo lugar donde ocurrió el impacto, sobre la banquina de la Ruta 12, empezó a levantarse casi de inmediato un altar improvisado. Al principio, eran solo un par de flores dejadas por algún fan que pasaba por ahí. Con los meses, y después con los años, se convirtió en un santuario permanente. Rosarios colgados de un cerco, fotografías plastificadas contra la lluvia, cartas escritas a mano pidiendo favores, agradecimientos por milagros que la gente asegura que Gilda cumplió desde el otro lado. Sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita. En Buenos Aires, las personas creen que el verdadero lugar de culto sigue siendo ese tramo de ruta en Entre Ríos. La convirtieron en una santa, sin que ninguna iglesia lo autorizara. Una devoción completamente popular, nacida y sostenida por el pueblo. Curiosamente, en vida, Gilda nunca llegó a ver esa dimensión de su fama. Cuando murió, el diario Clarín le dedicó apenas un recuadro perdido, sin siquiera mencionar su nombre en el titular. Con el tiempo, la industria que la había tenido en un segundo plano en vida, terminó por reconocer lo que había dejado. En 2012, el periodista Alejandro Margulis escribió la primera biografía autorizada sobre su vida, Gila abanderada de la bailanta. Pero fue en 2016, cuando su historia llegó al lugar más masivo posible, el cine, con la película Gilda, No me arrepiento de este amor, protagonizada por Natalia Oreiro, que volvió a poner su nombre en la boca de una generación que ni siquiera había nacido cuando ella murió. Fabricio, el hijo que sobrevivió al accidente con solo 8 años, colaboró con material de archivo para esa película. Hoy, ya adulto, sigue rindiéndole homenaje a su madre, y ha dicho públicamente que eligió no refugiarse en el dolor, sino quedarse con el recuerdo de una época que, según sus propias palabras, fue de risa, amor y música. Lo que la bailanta y la cumbia romántica tenían en los años 90 era, sobre todo, una galería de hombres, galanes con bigote, voces graves, letras escritas desde la conquista masculina. Gilda entró a ese mundo sin encajar en ninguno de los moldes disponibles para una mujer ahí adentro. No era la corista silenciosa, detrás del cantante principal, ni la vedette que subía al escenario para adornar. Cantaba sus propias canciones, muchas escritas por ella misma, sobre el desamor, la traición, la dignidad de irse. Eso, en un género dominado por compositores hombres, que decidían qué debía sentir una mujer en una canción, era en sí mismo un acto incómodo para la época. Los productores dudaban de ella al principio, no por su voz, sino por su imagen. Ni rubia, ni escultural, ni la fantasía que el marketing de la bailanta vendía. Gilda ganó su lugar cantando, nada más. Y en el camino terminó demostrando que el público estaba dispuesto a amar a una mujer real, mucho más de lo que la industria suponía. Hoy, a más de 3 décadas de su muerte, existen 2 versiones de Miriam Alejandra Bianchi que conviven sin mezclarse del todo. Está la santa, la figura de vestido azul y flores en el pelo que aparece en estampitas junto a fotos de la Virgen, a la que miles de personas le rezan pidiendo salud, trabajo, el regreso de una pareja. Y está la mujer real, mucho más terrenal y mucho más difícil de encajar en un altar. Una maestra jardinera que se quedó viuda de su propio matrimonio antes de tiempo, que crió sola a sus 2 hijos, mientras cargaba equipos de sonido los fines de semana, que dudaba de su carrera en privado mientras el público la ovacionaba en público. Es tentador quedarse solo con la santa, porque la santa no tiene contradicciones, no se equivoca, no tiene miedo. Pero la mujer real es la que de verdad explica por qué su historia sigue resonando. No fue una aparición divina, fue una persona común que decidió,
tarde en su vida, y contra la opinión de casi todos los que la rodeaban, perseguir lo que quería. Ese acto, tan simple en apariencia, es la razón por la que generaciones que nunca la vieron cantar en vivo, siguen sabiéndose sus canciones de memoria. En el kilómetro 129 de la ruta 12, el altar sigue ahí, y seguirá estando mientras alguien recuerde manejar hasta ese tramo de asfalto solo para dejar una flor. La gente que se detiene ahí, le reza a Hilda, la santa que la propia Miriam nunca llegó a conocer, la que empezó a existir recién después de que ella dejara de hacerlo. Tal vez, esa sea la parte más honesta de todo el mito, que la mujer tuvo que desaparecer para que naciera la leyenda. La ruta que un día le contó su historia con lluvia y hierros retorcidos, hoy es la que la sigue contando por ella.